Justo ahora me olvidé que tenía que poner a grabar la charla, pero ya estamos. Ok. Entonces son tres preguntas que creo que se deben contestar, ¿sí? La primera, que creo que es la más sencilla, entender qué es argumentar. La segunda, quién argumenta. Y la tercera pregunta, ¿cuándo se argumenta? ¿Sí? Son tres preguntas que sitúan tres escenarios diferentes y que el entender o que el tratar de comprender, o por lo menos de una línea muy sencillita, una respuesta guiada a esta cuestión, nos dará saber que los intervinientes en el proceso argumentativo cumplen funciones y cumplen roles obviamente marcados y que cada rol tiene su incidencia en el mundo en el que nosotros nos movemos y en el mundo en el que nosotros nos movemos como abogados es el proceso judicial. Y yo aquí les hago una pregunta a ustedes. No sé si todos ustedes son abogados de libre ejercicio, no sé si aquí hay jueces, no sé si en las casi 40 personas que estamos conectados hay alguna persona que sea juez o que se dedique al libre ejercicio. Me gustaría, por favor, que me respondan eso, de cualquiera. Quiero saber si tenemos más abogados o más jueces, en realidad. Estamos aquí, a ver. A usted, César. Litiga, litiga usted, ¿no es cierto? Buenas noches, doctor y público en general. Sí, doctor. Negro en Quito, Y sí. ejercicio. Muy bien, perfecto. Alguien más que No esté sé, en litigio? ¿Quién? no sé, Marcito. Mm, ya, perfecto. Bueno, vamos a entender o vamos a partir de un contexto general. Vamos a suponer que el ¿Qué? Hable. 100% de las personas que están aquí están litigando, ¿sí? O son personas que litigan. Ustedes se mueven en un campo específico. El campo específico en el que ustedes se mueven es justamente el proceso judicial. ¿Qué es el proceso judicial? Sí, es el espacio en donde una persona, o sea, impulsa la consecución de un objetivo contra otra persona y esta otra persona se defiende y hay un tercero imparcial que termina decidiendo la parte central del problema. Ese es un proceso judicial en términos muy generales, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos entender la importancia de la argumentación jurídica en este contexto, lo que tenemos que ver es la incidencia que ésta está teniendo. Y aquí vamos rapidísimo a hablar de una cuestión que podría resultar en primer o desde un punto de vista inicial histórica, pero que determinó el camino del derecho, el camino de la estructura del derecho a esta fecha. Y estamos hablando de los famosos juicios de Nuremberg. Ustedes saben muy bien que terminada la Segunda Guerra Mundial, los aliados generaron este asunto en Nuremberg para juzgar a los generales nazis y que estos generales nazis paguen por todo el asunto de genocidio y bueno, todas esas cuestiones que se entendía que se había realizado. Pero nos encontramos con un asunto ahí interesante y es que la primera defensa que los generales nazis realizan, obviamente dentro del contexto de estos juicios, es, espérense un ratito, todo, absolutamente todo lo que nosotros hicimos dentro del régimen nacional socialista fue legal, tal cual, fue legal. Y si tú echabas un vistazo al aparataje normativo, al aparataje judicial, veías que era verdad. Habían leyes, sí, colegas, que permitían la segregación por motivos políticos, motivos religiosos y todo lo demás. Había leyes que te permitían apresar a adversarios políticos sin debido proceso. Había leyes que te permitían incautar negocios de judíos, bueno, un montón de cuestiones. Y aquí nace una obra interesante, les recomiendo que lean, es la famosa obra Los juristas del horror, que habla justamente de esta temática, ¿no? De esta cuestión de lo que se da. Ahora, desde un punto de vista positivista del derecho o formalista del derecho, lo que decían estas personas o estos generales tenían razón. O sea, en verdad, o sea, si la ley les decía eso y ellos cumplían la ley, ¿cuál es el asunto o el problema
para que nosotros podamos juzgarlos. Y entra aquí una discusión que cambia las reglas del juego, una discusión que cambia la estructura del derecho tal cual lo conocemos, y volvemos nuevamente a esta idea o a este sentido de que debe haber un componente moral en la estructuración de las normas. Y comenzamos a pensar en esa idea de la tridimensionalidad de las normas, ¿sí? Que más luego se plantea y más luego se establece, en donde se establecen tres diferencias básicas. O sea, si para Kelsen el derecho es un conjunto de normas coercitivas que regulan a la sociedad, por ejemplo, para Santo Tomás de Aquino no era eso, ¿sí? Para Santo Tomás de Aquino, las normas o el derecho es un conjunto de estupendios naturales que protegen la supervivencia humana, etcétera. Entonces, la idea es tratar de ver el derecho desde tres formas diferentes, desde una tridimensionalidad, y esto nos llega a la idea y a la conclusión de que el derecho en términos generales, ¿sí? Necesita de un componente moral y que ese componente moral tiene que tener una categoría de implementación o una categoría de fuerza para que sea aplicada, y esto es el primer puntazo para lo que nosotros conocemos ahora como los famosos estados constitucionales de derecho, que es lo que tenemos justamente en nuestro país a partir del 2008, ¿verdad? Y estos estados constitucionales de derechos, palabras más, palabras menos, lo que establecen es una positivización de derechos fundamentales, una idea de estructuración de reglas principales o reglas fin, como lo dice Juan Ruiz Manero, y lo que se dice es que esta constitución, aparte de todo el compendio, todas las cuestiones que establece de manera general, debe tener principios o reglas que sean intrínsecas a la condición humana para su protección. Y entre ese jueguito de un montón de principios que existen, que ustedes muy bien deben conocer, debido proceso, seguridad jurídica, existe una cuestión del debido proceso o el principio del debido proceso, pero una garantía. ¿A qué? Una garantía a la motivación. ¿Qué es la motivación? De que toda resolución judicial o administrativa que se emita dentro de este contenido, dentro de este estado, debe estar justificada y debe estar motivada. ¿Ok? Entonces, esta cuestión o todo este proceso histórico que nosotros vivimos da cuenta específicamente de que esta exigencia de justificación y de motivación no es al azar, no es porque sea algo intrínseco a nosotros de nuestra función, sino que es un desarrollo ius filosófico y un desarrollo doctrinario que nos establece los mecanismos para cambiar. Ahora, a esto tenemos también que establecer varias cuestiones relativas al razonamiento judicial, o mejor dicho, al razonamiento jurídico. ¿Qué pasa a la par que sucede todas estas cuestiones con el razonamiento jurídico? Se quería establecer o se quería entender que el razonamiento aplicativo, ¿verdad? Argumentativo, era un razonamiento lógico. Es decir, que en el mundo del derecho nosotros razonábamos lógicamente con la aplicación de inferencias o del famoso silogismo jurídico, que a todos nosotros nos tuvieron que haber dado clases de esto en introducción al derecho, si es que no me equivoco, y que ese era el modo de argumentar, y que ese era el modo preciso para que nosotros argumentemos. Es decir, hay un hecho, hay otro hecho que se conecta a esto, y obviamente ese hecho nos lleva a una conclusión. En términos generales, el silogismo lógico es entender lo siguiente. Si yo digo, a ver, todos los hombres tienen barba, y después digo, yo tengo barba, la conclusión es que yo soy un hombre, ¿verdad? Esto, aplicado al derecho, daba lo siguiente. Si yo digo, quien mate a alguien se va preso 20, 25 años, y después digo, el artículo, me parece que es el 225 del COIBE, establece que quien matare a otra persona tendrá una pena privativa de libertad de 20 a 25 años, entonces la conclusión es que quien mató debe ir preso, ¿verdad? Y esto resulta, valga la redundancia, lógico, ¿verdad? Resulta lógico. Porque si nosotros tenemos normas y si nosotros tenemos leyes que en teoría nos dicen el comportamiento que nosotros debemos realizar al momento de razonar jurídicamente,
resulta lógico. Pero sucede que en el contexto jurídico, en el contexto en el que nosotros nos manejamos, las condiciones y los procesos que vamos teniendo y vamos realizando distan mucho de esta tan sencilla forma de argumentar. Y esto trajo muchos problemas, y entre ellos lo que les comentaba de los juicios de Nuremberg, entre otros muchos más. ¿Qué pasa? Que el derecho es en sí una ciencia social, ¿verdad? Y el derecho es una interacción social tan compleja, que no se puede determinar la viabilidad de un solo tipo de razonamiento para decir que nosotros estamos argumentando. Ojo con eso, ¿verdad? Pero para nosotros nos decían o nos establecían que en esencia el proceso argumentativo de los abogados y de los jueces es un proceso argumentativo lógico, ¿verdad? ¿Y qué sucede con estas cuestiones? ¿Qué sucede con esta idea? Es que a partir de mediados del siglo XX, es decir, entre los años 50 en adelante, comienza a haber una revolución en la forma de mirar y entender o tratar de comprender el razonamiento jurídico. Y aquí les doy un dato igual, general. Ojo con esto, ¿no? Eh, Hay tres autores. Está James Perelman, polaco, está Stephen Tolmin, inglés, y está Theodor Fiebe, que es alemán. Cada uno, el primero en 1957, el segundo en 1958 y el tercero en 1956, publicaron tres libros. El primero, Perelman, su libro que decía Tratado de la Argumentación, abajo la nueva retórica. Tolmin, que escribió un libro que se titulaba The Use of Argument, que decía el uso de los argumentos. Y tenemos el tercero, que es Theodor Fiebe, que publicó Tópica y Argumentación. ¿Qué decían estos autores? Ojo, no se conocían, no sé a ciencia cierta si es que se llegaron a conocer, pero cada uno de ellos establecía y criticaba esta idea de entender, ojo, que la argumentación jurídica tenía que ser una argumentación lógica. Y decían, este tipo de argumentación tiene que ser superada porque es insuficiente, ojo con esto, para el proceso argumentativo que se realiza en esta realidad social compleja que es el derecho, ¿ya? Y decían, bueno, si la lógica está en crisis y si el silogismo jurídico está en crisis, unos mecanismos para poder superar esto es mirar de nuevo atrás y ver el tipo de razonamiento jurídico que se realizaba de manera indistinta al posicionamiento de la lógica jurídica o del silogismo jurídico como único medio de razonamiento judicial, ¿ya? Y se establece, entre otras cuestiones, por ejemplo, en la obra de Perelman, el uso de la retórica. Ojo, una retórica aristotélica en donde se comienza a tener, por ejemplo, el uso de una especie de argumentación pragmática entendida que en este contexto, como les dije a ustedes, del proceso judicial de contraposición de ideas, se necesita nuevamente, obviamente, manejar estas cuestiones relativas al uso del lenguaje y, bueno, todas las cuestiones de donde la retórica cumple una función fundamental. Y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Esto lo estoy diciendo solo de manera general, ¿ok? Por otro lado, por ejemplo, Stephen Tolmin, autor, o se conoce su obra como La lógica informal de Tolmin, en donde él plantea y dice, bueno, perfecto, la lógica nos servirá inicialmente para postular una idea, posicionar una conclusión, pero lo que yo debo saber, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos que tengo que utilizar para saber si esa conclusión puede ser válida o puede ser inválida? Ojo, no verdadera ni justa, sino válida o inválida. Y establece, entre otras cuestiones, que para yo comprobar que algo está argumentado, lo primero que tengo que hacer es ver los posibles contraargumentos que a este argumento me digan. Este es el famoso sentido de rebuttal de Tolmin cuando él plantea esta cuestión, ¿ya? Y de ahí nos vamos a el asunto de Theodor Fiebe, en donde plantea tópica y argumentación en su libro. ¿Qué pasa? Que dice que debemos usar la tópica, ¿verdad? La tópica que es
el uso o el espacio común de argumentos que se usan para establecer cierta cuestión. Y la idea de él era que la tópica judicial se encontraba en lo que conocemos como jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia es quien nos va a dar los elementos, ojo, jurídicos, para que nosotros podamos argumentar y solventar. Y de un u otro modo, eso es lo que está sucediendo actualmente. No en las palabras textuales de Fiber, pero es lo que está sucediendo. Yo les apuesto a ustedes, cada uno de ustedes son abogados, deben estar litigando. Ustedes mínimo en una de sus demandas deben haber puesto esto. Según la sentencia número tal, tal, tal de la Corte Constitucional, tal, tal, dice esto. La Corte Constitucional en su sentencia número tal respecto a este tema dice esto, ¿verdad? Es jurisprudencia constitucional, fallos vinculantes de Corte Constitucional, que dicho sea de paso, son fallos que tienen fuerza vinculante, ojo, fuerza vinculante, ¿ya? Y que nos dan o tendrían esta idea de ser o de entenderse como un argumento de autoridad, ¿ya? Poco menos, casi, casi ya no utilizamos, por ejemplo, nosotros tratadistas para fundamentar nuestras demandas, ¿ya? Y ni siquiera las sentencias, ojo con esto. Yo recuerdo, no sé si aquí haya abogados que litigaron antes de todo este asunto del tema del COIP, del COGEP o del COA, ¿verdad? No sé si hay alguien que litigó aquí con el Código Civil. Se litigaba y todo el proceso era escrito, ¿sí? Y entre estas cuestiones yo recuerdo muy bien que cuando se formulaba una demanda, porque yo en ese tiempo era estudiante y trabajaba con un abogado, se ponía mucho. Eh, a ver, el tratadista, se me va el nombre, Bozano era en este asunto de sucesiones, un libro muy famoso que hay aquí en el Ecuador. Eduardo Bozano me parece que es el profesor, me corrigen si me equivoco. El tratadista Eduardo Bozano en su obra Tratado de sucesiones decía lo siguiente, ¿verdad? Ahora no se utiliza mucho este tipo de argumentos, se utiliza más cuestiones vinculadas a la jurisprudencia. Y aquí es donde entra esta idea de Field. ¿Por qué? Porque él decía, la jurisprudencia es un tópico jurídico en donde nosotros vamos a encontrar el mayor compendio de ideas, el mayor compendio de argumentos para argumentar. Y está sucediendo esto ahora, ¿ok? Pero bueno, ahora quiero que por favor me confirmen si se puede ver esto. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Y quisiera que me confirmen si se sigue viendo ahorita, ¿sí, no? Perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, vamos ahora a hacer un seguimiento a esto. Les aclaro algo, ¿no? Eso me olvidé de indicarles. Tengo entendido que el seminario dura hoy y mañana, ¿no? Entonces, hoy vamos a avanzar hasta lo máximo que podamos y en lo que nos quedemos lo retomamos el día de mañana, ¿ya? Si ustedes pueden ver, este cuadrito divide ciertas cuestiones de la funcionalidad, ¿no es cierto? O de objetivos primarios de lo que nosotros vamos a establecer para el asunto de la argumentación. Y en esta primera pregunta que yo le realicé, que era, ¿qué es argumentar? ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es el objetivo que nosotros tratamos de entender o o qué es lo que nosotros deberíamos entender como argumentación o como proceso argumentativo? Creo que se podría ir traduciendo en estas cuestiones de acá. Y partiríamos de lo primero, ¿ya? Si a mí me dicen qué es argumentar, yo lo primero que voy a decir, para mí argumentar es dar razones, es apoyarme en razones, es establecer la idea de que yo tengo elementos suficientes para que lo que yo quiero defender o la tesis que yo quiero defender sea la correcta. Y es que un proceso argumentativo se pasa en todo lado, en todo contexto social. Por ejemplo,
pueden estar unos amigos en la esquina de un barrio conversando de quién es el mejor futbolista de la historia del Ecuador, ¿verdad? Puede estar un grupo de amigas conversando, qué sé yo, qué novela literaria es la mejor que ha existido en el Ecuador o qué autora es la mejor autora literaria del Ecuador. O sea, cosas tan simples como el mejor futbolista de fútbol y un poco más complejas como la mejor autora literaria del Ecuador, se constituyen en ideas, se constituyen en actos que dan cabida a un proceso argumentativo, ¿ya? Yo lo he puesto, por ejemplo, siempre pongo esto en clases, cuando doy clases de este ejemplo. Ahora que está tan de moda el asunto del uso de celulares, de redes y todo esto, ¿no? Y yo le digo, a ver, ¿qué sucede si cogen tu celular? ¿No es cierto? Y tu novia coge el celular y el rato que coge el celular dice, ¿quién es de ella y por qué te dice mi amor? ¿No es cierto? Inmediatamente, inconscientemente, para ti se va a habilitar esa necesidad de contestar, generar un mensaje o dar una respuesta, pero vas a buscar dar una respuesta argumentada. Y es probable que se te pase por la cabeza un montón de cuestiones para que tú vayas diciendo esto de acá o simplemente no pasa. Eso es un proceso argumentativo. Y aquí cogeríamos, por ejemplo, lo que decía Jürgen Habermas sobre el proceso de argumentar. Y Habermas decía que argumentar es un macroacto del habla, ¿ok? Y si entendemos la argumentación como un macroacto del habla, entenderíamos también que ese macroacto del habla está ligado intrínsecamente con tres funciones básicas del lenguaje, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática. O sea, argumentar es hablar y argumentar es ordenar ideas, pero con la funcionalidad de la lingüística básica, semántica, pragmática y a ver, es la semántica, la pragmática y se me olvidó el otro, la sintaxis, ¿ok? Funciones que dan, o sea, funciones que se dan. Ahora, el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, de el proceso argumentativo siempre va a tener en su interior el que sean o el del hogar que sea relativamente aceptable mi idea. Y si volvemos, por ejemplo, al ejemplo de el novio al que le encuentra en el celular y el mensaje, cuando él trata de argumentar, lo que él va a hacer es solventar en algo, en lo que más pueda, la idea justamente de que no es lo que parece ser, ¿no es cierto? O simplemente que tratar de dar una explicación a algo quizás un poco complejo. Y si nos vamos, por ejemplo, a la discusión de quién es el mejor futbolista de la historia ecuatoriana, y si yo digo, por ejemplo, para mí el mejor futbolista de la historia ecuatoriana es Alex Aguinaga, ¿ya? Y hoy me sale, por ejemplo, un chico y me dice, no, para mí es Moisés Caicedo, creo que es el chico que ahora se fue casi recién nomás le transfirieron al Chelsea, creo, ¿no? Pero bueno, me dice. Y yo digo, a ver, Aguinaga es esto, Aguinaga es esto otro, Aguinaga esto, y el otro chico me dirá, no, Moisés Caicedo, esto, o sea, es contraposición. Lo que quiero que entiendan, ¿sí? Es que el proceso argumentativo, ¿verdad? O sea, el proceso de argumentación que nosotros generamos, si lo vemos como el macroacto del habla que hablaba Habermas, se refiere exclusivamente a esa interconexión comunicativa que tenemos en toda sociedad. Y si esto que yo les estoy explicando, yo les digo a ustedes, bueno, esto trasladémoslo a la parte judicial. Todos somos abogados, son estudiantes, estarán a punto de graduarse como abogados, pero si eso lo transformamos o lo dirigimos a nuestro campo, a lo que nosotros hacemos, nos encontramos que aquí las cuestiones van a ser un poco más complejas. ¿Por qué? Porque la discusión que tú tengas con tu novia, si es que estuviste o no engañándole, terminará en que terminas o no, o te perdona o no. La discusión que tienes, si es que A o B jugador de fútbol es el mejor de la historia del Ecuador, se terminará ahí. Pero en el contexto jurídico, ojo con esto, en el contexto judicial, ¿verdad? Quien tiene la razón
Y quien tiene una carga argumentativa que termina probando algo, tiene mucha incidencia. ¿Por qué? Porque si tú estás defendiendo a alguien a quien le están acusando de abuso sexual, obviamente, si ganas o pierdes de ese proceso, depende mucho, ¿verdad? Una condición que está ligada a la persona a quien se le está acusando. Es decir, que los procesos judiciales cambian condiciones. Y cambian condiciones en todo sentido, no solo desde el derecho penal, por ejemplo, entre un asunto de libertad, pero cambian condiciones en el asunto, por ejemplo, de que estás debiendo $500,000 y te terminan sentenciando que pagues $500,000, te cambia tu condición. En el proceso argumentativo del proceso judicial o la argumentación en el proceso judicial tiene esa incidencia y esa valía porque lo que nosotros argumentemos cambiará en primera instancia condiciones, pero también demostrará objetivamente o fundamentalmente esta idea de plasmar el argumento para que pueda ser entendido y dilucidado por un tercer imparcial, que en este caso sería el juez. No sé si más o menos nos vamos un poco entendiendo en esta cuestión. Lo que les quiero dejar sentado es que argumentar, ¿sí? Es esencialmente un acto del habla. Está en todos los aspectos de la vida social. Pero que en el caso jurídico, el proceso argumentativo sí cumple un rol fundamental, y el rol fundamental es que a través de esto expresamos ideas que terminarán cambiando condiciones. Ojo con esta cuestión. Y ahí es donde vamos a desembocar con esta idea central de lo que nosotros podríamos llegar a entender como la argumentación jurídica del abogado. ¿Ok? Ya. A ver, vamos. Ya. Veámoslo de acá. Sí, vamos a tratar de... A ver. Vamos a unir con esta parte, que serían las funciones de la argumentación. ¿Ok? Si estamos hablando del ámbito jurídico, lo que diríamos es lo siguiente. En el campo jurídico, no solo se pretende hacer aceptables los puntos de vista, sino que se busca en esencia que el juez acepte mi punto de vista como aceptable. Es decir, a través de funciones de convencimiento y de persuasión. ¿Ya? Es probable que en cualquier tipo de discusión yo sí acepte o yo sí quiera de facto persuadir de muchas cosas. Pero en el contexto jurídico, lo que debemos de entender es que hay una persona que es la que controla el debate, y esta persona que controla el debate es quien va fijando, ¿sí?, el movimiento argumentativo y el uso de los argumentos, y esta persona no es más que el juez. Ustedes como abogados litigantes saben, ¿sí? Y saben de memoria y deben saber de memoria, y a ustedes chicos que son estudiantes, van a estar en algún momento en esta cuestión que a quien usted lanza todo el arsenal es al juez. Y lo que usted va a buscar es convencer al juez de que sus argumentos son los que realmente están estructurados y que sus argumentos son los que en realidad pueden o están diciendo la verdad, ¿verdad? O simplemente también trata de persuadir al juez. Y yo les preguntara a ustedes, ¿quién no ha intentado persuadir? ¿Quién no ha intentado hasta cierto punto establecer esa conectividad marcada? Ojo, entre... Permíteme un ratito. ¿Quién no ha intentado persuadir? Yo lo he intentado hacer. Algunas veces me ha salido, otras veces no me ha salido, y aquí les pregunto nuevamente, porque esto vamos a tratar de contestar casi al final, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros tenemos como abogados esa función, ¿no es cierto? O esa apertura de persuadir. ¿Estaríamos hablando que nuestra persuasión necesariamente siempre va a ser justa? ¿O vamos a hablar que nuestra persuasión es en realidad un tanto complicada y que podría estar con conatos de vulnerar ese ideal que en teoría nosotros perseguimos, que es llegar a hacer justicia? ¿O simplemente tratamos de convencer o tratamos de persuadir en el contexto jurídico específico, ojo con esto chicos, específico del beneficio de mi cliente?
tengan en cuenta ustedes una cuestión, y esta cuestión es fundamental. Si a usted le contrata a un cliente y su cliente le paga, ¿no es cierto? X número de dólares por asesoría jurídica, usted está obligado a defender a su cliente, ¿no es cierto? Sean cuales sean las condiciones, o se debe a un código deóntico de defensa. ¿Mm? Quizás unos me digan, no, el abogado tiene que guiarse al código deóntico de la defensa, pero quizás hay otros abogados que me digan, no, o sea, el abogado se debe a su cliente en medida de lo posible, obviamente sin cuestiones ilegales, ¿no? Aquí estamos hablando de defensa. Y estamos hablando de cuestiones de uso de argumentos para convencer o para persuadir a través de esta idea de las funciones de la argumentación, porque la argumentación te sirve para eso. Argumentar es eso justamente, ¿no es cierto? Estructurar ideas. Pero nosotros, en el contexto jurídico como abogados, ¿qué es lo que nosotros planteamos? O sea, nuestra argumentación tiene que ser necesariamente persuasiva, necesariamente convincente o tiene que seguir reglas establecidas. Y yo les digo una cosa aquí. Por ejemplo, el juez. El juez tiene una regla insoluta, una regla que no se mueve, es que en teoría el juez tiene que ser imparcial, ¿no es cierto? Es decir, que el juez con imparcialidad analiza, estudia, ve los argumentos dados por los abogados y en base a eso, a los criterios que tenemos nosotros siempre en la punta de la lengua, a su sana crítica y más allá de toda duda razonable, que dicho sea de paso, son conceptos que son un tanto complicados y ambiguos en realidad y que no ayudan en nada al proceso, sobre todo de la argumentación de los hechos, que sería interesante en algún momento establecer igual en estas charlas gratuitas un seminario que hable de la argumentación de los hechos o de lo que se conoce como razonamiento probatorio en realidad. Y, pero el juez no se va más allá de eso, ¿no es cierto? Y el juez tiene una línea marcada. Y el primer indicio de que el juez se esté desviando, ¿no es cierto? Y ya deja de ser objetivo, hay figuras jurídicas legales que nos permiten luchar contra eso, que es la famosa recusación y otra más, se me ve el nombre, ¿verdad? Pero sucede, ¿no es cierto? En cambio, el abogado, ¿a ti qué te obliga a coger o no coger un caso? ¿Sí? Te obliga a una normativa general. Y, ojo, nuevamente, estoy diciendo, no nos estamos yendo a casos de corrupción, que hay. No nos estamos yendo a eso, nos estamos yendo al esquema mismo de defensa, ¿ya? ¿Qué te obliga? ¿Verdad? ¿Te obliga una ley? No. Lo que te termina obligando a ti, ¿verdad? Si es que coges o no coges un caso, o si es que te persuades o no persuades, o lo único que quieres es persuadir en este procedimiento o argumentar para persuadir, es simplemente una cuestión ética y moral. Entonces, es la moralidad y la ética la que te va a ti a dar el lineamiento para ver si es que haces o no haces algo, pero no una norma. Y si nos damos cuenta de esto, esta función de la argumentación en el abogado es totalmente diferente a la función de la argumentación de un juez. Y eso es lo primerito que se tiene que entender, ¿ok? Es lo primerito. Pero bueno, si nos vamos a la parte de acá, y hablamos, por ejemplo, de algunas funciones, ¿sí? Secundarias de la argumentación, nos encontramos que muchas veces se busca impresionar, se busca confundir, se busca ganar tiempo y se busca aumentar probabilidades. O sea, está ligado al proceso de argumentación. Entre el convencimiento y la persuasión, impresionar, confundir, ganar tiempo y aumentar probabilidades es justamente todo lo que se busca para esta cuestión. Eh, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Colegas? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna? Si no, para continuar, seguir continuando con esto. ¿Estamos todo bien? Sí, muy bien. Listo. A ver. Me permiten un ratito nada más. Estoy. Perfecto. Ok. Entonces, se entiende esto, ¿no es cierto? O sea, se va entendiendo que el asunto de la argumentación, en términos generales, tiene que sobrepasar esa idea de persuasión o de convencimiento, pero que también
esa idea de persuasión y de convencimiento se constituye en una forma, ¿no es cierto? En una forma estructurada, básica, de lo que nosotros los abogados hacemos. Y la primera idea que se plasma en esta cuestión, y la primera idea que intento plasmarles a ustedes, ¿sí? Es que debemos comenzar a diferenciar el proceso argumentativo que hace el abogado y el proceso argumentativo que realiza el juez. Si nosotros distinguimos que nuestro proceso argumentativo, que el proceso argumentativo del abogado es diferente al del juez, podemos entender muchas cosas. Y quizás ahí podamos entender el rol, ojo con esto, el rol social que cumple la actividad del abogado en términos generales. ¿Ok? Ahora, vamos a la segunda pregunta. Y aquí sí me gustaría intervenir un poco con ustedes, me gustaría bastantísimo intervenir un poco con ustedes, porque quiero saber qué opinan ustedes ante esta pregunta. ¿Quién argumenta? ¿Mm? ¿Quién argumenta? ¿Y por qué? A ver, veamos acá. Yo les escojo a ustedes. A ver. ¿A quién podemos escoger? A ver, vamos a ver si está aquí. Ah, está Leonardo González. ¿Estás, Leonardo? Buenas tardes, Doc. Sí, 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 estoy. Hola, Leonardo, qué gusto. ¿Cómo estás? Igual, a ver, vamos acá para hacer este ejercicio sencillito, ¿ya? Perfecto. Nada, no hay preguntas ni correctas ni equivocadas. Pero yo te pregunto a ti, para ti, ¿quién argumenta? En este contexto, el que argumenta es, yo creo yo que el que argumenta el abogado y el juez. Ya. Muy bien. Listo, muy bien. A ver, vamos con otro más. A ver, aquí está, creo que estoy en la misma. Dalila Loachamín, ¿está? Buenas tardes con todos. Sí, Buenas tardes. ¿Cómo está, Dalila? Igual, para ti, la misma pregunta. ¿Quién crees tú que argumenta? más argumenta lo que es el defensor, el abogado. Ya, muy bien, interesante. Gracias, Dalila. Ok. ¿Por qué hago esta pregunta justamente a ustedes? A ver, si yo digo, por ejemplo, que el juez construye su sentencia, ojo con esto, chicos, colegas, a través de los argumentos que los abogados le dan en el proceso judicial, porque ustedes más que nadie saben. Cuando tú vas y ya te vas, por ejemplo, a la audiencia de juicio, a la audiencia única, dependiendo de la materia que defiendas, ¿ok? Y ya das tu alegato de apertura, desahogas pruebas, das tu alegato de clausura, ¿no es cierto? Lo que tú estás dándole al juez es ¿qué? Estás dándole argumentos. Entonces, ¿el juez qué hace? El juez coge, receta esos argumentos que tú formulaste, coteja, obviamente, con el contexto jurídico que sea, y emite una estructuración que se puede entender argumentativa, ¿no es cierto? Pero estaríamos hablando aquí, quizás un poco pegada a la idea de lo que dijo la señorita, ¿cómo se llamaba? Dailin, más o menos lo que dijo la señorita, es que el juez lo que haría es estructurar y acoplar, ¿no es cierto? Una argumentación. Pero quien argumenta desde un punto de vista constructivo, ojo con esto, constructivo, es el abogado. Y aquí quizás podemos tener un montón de complicaciones, porque si hubiera un juez aquí, el juez alzara la manita y dijera, hey, no, señor, yo también construyo. O sea, yo construyo porque a mí me dan la materia prima y yo en base a eso realizo, qué sé yo, una redacción, un análisis, lo que sea. Pero me sigue quedando la duda. ¿El juez construye o el juez lo único que hace es estructurar? Pero de lo que sí estoy convencido, y de esto no creo que exista dudas, es que quien construye o es un constructor de argumentos en esencia es el abogado. Somos nosotros desde el primer momento en que cogemos el proceso judicial que comenzamos a elaborar los posibles mecanismos de defensa a través de la elaboración de argumentos. Ejemplo,
Si viene un cliente a mi oficina y me dice, doctor, sabe que yo he sido funcionario público por más de 20 años, tengo nombramiento definitivo y hace 4 días me acaba de llegar esta notificación de inicio de sumario administrativo con la intención de destituir. Ustedes saben que los sumarios administrativos en el ámbito de las cuestiones del derecho público se usan para sancionar a los funcionarios públicos, ¿no? Bueno, le buscan a través de un sumario administrativo sancionarle, ¿no es cierto? Ok, él te da la idea. Te dice, mira, me pasó esto, me están queriendo sancionar, me están queriendo botar del trabajo por esto, por esto, por esto. Y tú como abogado, ¿qué haces? Tú comienzas una construcción, ¿no es cierto? Y dices, bueno, a ver, sentémonos primero en que esto es materia administrativa, esto es materia administrativa sancionadora, esto es materia administrativa sancionadora a través de un sumario administrativo, así que lo que nosotros vamos a buscar es esto. ¿Qué sucedió? Dame este documento, dame estas cuestiones y creamos una idea. Y creamos esa idea de defensa y esa idea de defensa se termina plasmando y se termina consolidando con esa intencionalidad de que nuestro documento final a presentarse es la base madre de la argumentación que nosotros queremos plantear. En materia del COGEB o del COA, nuestro escrito, nuestra demanda, nuestra petición, ¿ok? En materia penal, usted sabe muy bien, visto un poco de las cuestiones, pero serían los argumentos que presenta usted en el procedimiento o lo que usted va generando en la elaboración de pruebas, en la investigación o en instrucción fiscal. A lo que voy, ¿sí? Es que es el abogado el que construye y es un proceso de construcción, ojo, de argumentos que deberían en teoría ser utilizados para la defensa, ¿verdad? Y aquí vamos entrando un poco más en esta dinámica, porque si queremos responder a la pregunta de quién argumenta, lo primero que yo me cuestionaría es lo siguiente. Ojo con esto, chicos. Ojo con esto, colegas. Aprendamos a ser bien preguntones. Debemos ser bien preguntones y debemos dudar de todo. Lo primero que yo dijera, a ver, bueno, ¿quién argumenta en dónde? Porque si me dices quién argumenta en un proceso judicial, dependería de esto y de esto. Pero si me dices quién argumenta en un contexto social, pues quizás la pregunta es diferente. Pero si quiero responder que quién argumenta dentro de un contexto judicial y un proceso judicial, lo que yo diría es, argumentan todos, específicamente el juez y el abogado. Pero la diferencia es que el proceso argumentativo del abogado es un proceso de construcción al 100%. ¿Sí? Mientras que el proceso argumentativo del juez es un proceso que viene a realizarse a través de la estructuración de ideas planteadas por las partes. Porque el juez no puede irse ni más ni menos, ¿no? Salvo el análisis que hace, obviamente, o sea, fuera del contexto. Por eso le digo que quizás si hubiera alguien aquí y me dijera, no, ¿qué te pasa, Jaime? O sea, me estás diciendo que los jueces no hacen nada. Ojo con eso, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es diferente. Ahora, ¿por qué remarco esto? ¿Y por qué creo que es importante remarcar esto? Porque si es que tú has cogido en algún momento un texto, a ver, Leonardo escribió, ¿hasta qué punto la relación cliente-abogado se la puede extrapolar a la relación abogado-juez? Interesante es la pregunta. Te la voy a dejar ahí, Leonardo, un poquito más adelante y te la contexto después de explicar justamente lo que vamos a entrar en este momento. Pero ojo, ¿sí? Es interesante. Ustedes más que nadie saben. Una cosa es la relación que tienes tú con tu cliente y otra muy diferente a la relación que tienes tu juez. Con tu cliente puede ser abierto, pero cuando tú te presentas ante el juez y el juez está, por así decirlo, escuchando, el juez ya está escuchando tu trabajo final. O sea, tu trabajo previamente construido de argumentos que van a servir específicamente para esta idea, ¿no es cierto? De convencer o persuadir. Y ahí vamos a entrar, porque aquí entran unas cuestiones un poco muy interesantes y quizás no la vamos a ver el día de hoy, lo veamos el día de mañana, pero no se olviden de esta palabrita, o mejor dicho, de esta frase. La función del abogado es una función social. Ojo con esto, social. ¿Y cuál es el rol de esa función social en el derecho? Y es lo que tendríamos que estarnos preguntando. Y para eso les hago una pequeña pauta. Hace poco un amigo mío en México, el profesor Luis Garza Onofre, sacó un libro
que se titulaba No estudies derecho, que es un análisis profundo a la actividad social, o sea, un poco a una actividad del abogado pegado más a la idea de la sociología jurídica, que hasta cierto punto en las facultades de nuestro país se la ha dejado casi casi de lado, casi casi inexistente, ¿ok? ¿Por qué? Por esa idea justamente de entender que el derecho tiene que ser una ciencia, decían, ¿no? Kelsen decía la construcción de la ciencia del derecho y por eso establecía que su teoría pura del derecho, aunque bueno, después se modificó un poco esa de las cuestiones, pero siempre ha sido esa idea de cientificar, ¿no? O esa idea de llegar o hacer ciencia a algo que no es ciencia. Somos una disciplina social, pero bueno, nos vamos a dedicar de eso más adelante para no perder el hilo. Pero bueno, a ver, entonces, ¿por qué les digo que es importante tratar de ver esto? Porque si usted medianamente, en su curiosidad, en algún punto, cogió un libro de argumentación jurídica y se puso a leer, me invento, el libro más conocido aquí en el Ecuador creo que es El curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza, creo que debe ser el texto de Robert Alexis y por ahí alguna u otra cosa que se haya escrito de argumentación y se entiende de esa manera, ¿no es cierto? Ya. Pero si usted coge eso, ¿no es cierto? Sobre todo en el asunto de los teóricos de estándar de la argumentación jurídica, que los teóricos de estándar son los teóricos, por así decirlo, como que más actuales, entre esos está Alexis, está McCormick, está Atienza, está García Amado, ¿no es cierto? Para ellos, el proceso argumentativo es el proceso del juez. Para ellos, el proceso argumentativo es la actividad que hace el juez, y de hecho no el juez de primera instancia, sino el juez de altas cortes, o sea, jueces de corte nacional o jueces de corte constitucional. Para ellos, ese es el pináculo de la argumentación jurídica, y justamente esa es una de las críticas que planteaba yo y algunas otras personas. ¿Y qué pasa con los otros modos de argumentar? Te pongo aquí de contexto. ¿Qué pasa en el proceso argumentativo de los métodos alternativos de solución de conflictos? ¿Mm? ¿Y qué pasa con el proceso argumentativo del abogado? Si nosotros somos quienes sentamos la base del debate jurídico, pues nuestros argumentos son los que ponen o los que se ponen en discusión en el proceso judicial. ¿Por qué no se los toma en serio? Y de hecho el mismo Manuel Atienza dijo en su libro, o dice en su libro, estos son otros modos de argumentar a quienes los teóricos estándar no hemos prestado mucha atención, pero tienen hasta cierto punto su incidencia y tienen hasta cierto punto su importancia. Y ahí es donde vamos. O sea, y justamente a esa idea es a lo que se tiene que remarcar. ¿Por qué? Porque se entiende única y específicamente que quienes argumentan jurídicamente son los jueces y a los abogados nos dejan de lado, cuando nuestros argumentos, en cierto sentido, o mejor dicho, en un sentido amplísimo, son la base del juego. Son la base del juego y no hay nada que pueda impedir eso porque nosotros somos quienes ponemos la base del juego. Ahora, una cosa muy diferente es que quieran, por ejemplo, deslegitimar quizás nuestros argumentos por el alto contenido, obviamente, de imparcialidad que podemos llegar a tener. Es justamente la pregunta que hacía el amigo Leonardo. ¿Qué pasa con la relación cliente-juez y relación, perdón, cliente-abogado y la relación abogado-juez? Pero, sin embargo, eso es reconocer que la actividad jurídica es una actividad social por excelencia. Josep Aguiló dice, el derecho es una actividad social compleja y al ser una actividad social compleja demarca lo que son las ciencias sociales. Las ciencias sociales no son así, lineales. Las ciencias sociales somos, o sea, ambivalentes, somos cambiantes. Y eso es lo hermoso de nuestra rama, eso es lo hermoso de la abogacía y eso es lo hermoso de las ciencias sociales. Yo asumo que la mayoría de ustedes decidió estudiar derecho, ojo, no por ese mal fundado o esa mala falacia de decirnos que no sabemos matemáticas, no, sino simplemente por entender o gustarnos a nosotros estas cuestiones ambivalentes de la relación social. A mí me encanta eso. Y yo creo que a la mayoría de ustedes como abogados, aparte del derecho o de las discusiones del derecho, les debe apasionar temas de política, temas de sociología, temas relacionados incluso un poco a la filosofía, porque esa es la condición justamente de lo que nosotros entendemos. Y si es que nos da el tiempo, avanzamos justamente a analizar algo. Hace poco publiqué yo un artículo en la revista Cálamo de la UDLA, que le titulé Filosofía del Derecho en la actividad del jurista práctico, o sea, un análisis de cómo la filosofía del derecho
¿sí? Incide en la práctica del abogado. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, nos han metido de que la filosofía del derecho no sirve para nada, pero nos damos cuenta que el uso de la filosofía del derecho y temas de filosofía del derecho sirve bastante para el litigio, para los juristas prácticos, ¿no es cierto? Juristas prácticos somos los abogados y los jueces también, ¿no? Si nos avanza tiempo, podemos de eso revisarlo mañana, creo, con más seguridad. Pero bueno, ¿a qué voy? Y a lo que quiero dejar sentado es que en esta famosa pregunta de quién argumenta, ¿no es cierto? Sí. Tendríamos que poner en esencia que quien argumenta en términos generales es el abogado, en un punto de vista de construcción, para que pueda ser decidido en definitivo. Y que su incidencia del proceso argumentativo no puede tomarse a la ligera y que se lo tiene que tomar como lo que es, la parte fundamental de la exposición de las reglas del juego. Ahora, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se argumenta? Ahora, ojo, ¿no? Ojo que vamos tratando de responder dos preguntas. La primera, qué es argumentar? La segunda, ¿quién argumenta? Y ahorita iríamos de la tercera, ¿cuándo se argumenta? Bien, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo argumento yo? Y para hacerlo un poco más claro, ¿no es cierto? ¿Cuándo se argumenta en el proceso judicial? A ver, ahora sí escojamos. A ver, nuevamente, por ahí le veo a Marcelo Galarza. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. El micrófono creo que le tiene apagado. Mire, ahí está Luis, dice en la demanda, ¿no? Ya nos estamos fijando algo, ¿no? Vamos por ahí más o menos. ¿Tiene problemas con el audio? Bueno, a ver, aquí escojamos a alguien más. Por ahí está William Guayasamín, buenas noches. Noches estamos, ¿no? Sí, ¿cómo están? Buenas noches con todos. ¿Cómo está William? Qué gusto saludarle. A ver, Encantado. William, rapidísimo. ¿Cuándo se Claro. argumenta en el proceso judicial? A ver, dentro del proceso judicial es fundamental argumentar primero al presentar los alegatos de apertura y los alegatos de cierre. También es un ejercicio fundamental dentro de la evacuación de pruebas. Exacto. Ajá, Alegatos de apertura, muy bien, y alegatos de cierre, perfecto. ajá. Gracias, William. No Eh, tiene que. Perdón, ya. No, no hay de qué. Ah, ya. Ok, a ver, aquí escribieron también. Escribió Luis Guillermo Caiza en la demanda. Ojo, miren, en la demanda. Y aquí está, a ver, esto dice el usuario iPhone. Dice, se argumenta cuando se presentan los hechos y fundamentos de derecho. Y Steven Tintín nos dice cuando se tienen las pruebas. ¿Ya? Ojo, miren, ve. Aquí ya nos vamos con asuntos de pruebas. Y vamos a ver, o sea, vean, chicos, colegas, tranquilamente de esto hablamos un mes entero, ¿ya? Porque en realidad hay un montón de cosas que se tienen que cubrir. Y ojo, cuando nos metemos a las pruebas, nos metemos a algo ya fundamental. Ustedes saben la sentencia que tuvo como juez ponente a Ali Lozada, Ali, en el que bota el tacho de la basura el famoso test de la motivación y se ponen nuevos elementos o nuevas ideas de cuestiones de motivación. Lo que te dice esa sentencia, palabras más, palabras menos. Señores, la prueba juega un rol fundamental para entender que las resoluciones sean motivadas o no. ¿Mm? Es importantísimo. Pero bueno, para no desviarnos del tema. ¿Cuándo se argumenta? Sí, es cierto. El compañero William dijo en los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Muy bien. Ahí creería yo que ese es el pináculo expositivo de la argumentación. Ojo con eso. Expositivo. Porque para argumentar, hablando en materia regulada por COGER, ¿no? Sí, el pináculo expositivo de la argumentación serían los alegatos de apertura y clausura. ¿Por qué? Porque el COGEB establece que nuestro sistema procesal para materias no penales, no electorales y no constitucionales es un proceso de oralidad por audiencias, ¿no es cierto? Entonces, en donde el asunto expositivo, ¿verdad? Se va a hacer oralmente, o sea, oralidad, en pocas palabras. Pero, ¿no es cierto? Hay un asunto que el compañero Luis, creo que era que escribía, es en la demanda.
Muchos de nosotros en este tipo de procesos, vuelvo a aclarar, los contemplados por el COGEBI, un tanto también por el COA para las reclamaciones en sede administrativa, la mayor cantidad de argumentos que nosotros exponemos hasta cierto punto se lo hace en la demanda. Y es la demanda el documento en donde nosotros inicialmente proponemos. Entonces, vuelvo aquí. Hay que ser curiosos y hay que ser un poco, o sea, ¿cómo sería la palabra? A mí me enseñaron mucho, sobre todo en Alicante, a ser muy cuestionadores de las cosas, ¿no es cierto? Vamos a cuestionar. Primer cuestionamiento que hiciera yo a esto. Bueno, ¿cuándo? O sea, pero depende del proceso, depende del momento procesal, ¿no es cierto? Porque yo puedo argumentar en mi demanda que eso es un momento de mi acto propositivo, son los famosos actos propositivos. Pero ojo, también existe una contestación a la demanda. Y la contestación a la demanda también se supone que va argumentada. Y si queremos complicarle esto, diríamos, ojo, también existe, ¿sí? Una reconvención y también existe una contestación a la reconvención, ¿ya? En materia penal, por ejemplo, lo que nosotros podríamos llegar a decir, bueno, voy a argumentar en la investigación previa, ¿no es cierto? Y argumentaré y todas las diligencias que se hagan en fiscalía, trataré de ir desvirtuando, trataré de argumentar por qué mi metaperitaje es mejor, o argumento en la instrucción fiscal, o de facto voy a argumento en la audiencia preparatoria de juicio, que ojo, para mí, aquí, entre comillas, la audiencia más importante del sistema penal no es la de juicio, es la audiencia preparatoria de juicio. Grábense muchos en la cabeza. Aquí entran elementos de razonamiento probatorio y elementos de argumentación de los hechos. Y lamentablemente aquí en el país, comenzando desde los mismos fiscales, esta audiencia la han convertido en una audiencia de mero trámite. Pero la más importante para mi entender es esa. Pero bueno, cierro paréntesis. Diría, ¿no? O sea, ¿cuándo argumento? O por último, dijera, bueno, o sea, pero también está la sentencia, ojo. Y la sentencia es la parte final del proceso judicial y es ahí en donde se decide la parte central y en donde se soluciona el conflicto jurídico que ha sido expuesto al juez para que determine una resolución, ¿ya? Entonces cuestionaría primerito eso, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? Depende, ¿no? Y sería eso lo que tendríamos que contestar. Ahora, dicho esto, lo que tendríamos que direccionar para contestar esta pregunta de cuándo se argumenta, tendríamos que decir, se argumenta cuando existe un proceso, perdón, existe un problema jurídico que está puesto en conocimiento del abogado, ¿no es cierto? Vamos acá, o de un hecho, ¿ya? Si tú tienes un problema jurídico a resolver y no lo haces o no lo propones a través de un acto de proposición, el juez de oficio no va a decir, ah, sí, mira, pobrecito, le han estafado. Resarzámoslo económicamente para que quien le estafó le devuelva el dinero. No, no pasa eso. Tienes tú que pedir, ¿no es cierto? Entonces, el asunto de cuándo se argumenta es cuando tú realizas el acto inicial, ¿no es cierto? Que desembocará en todo ese tipo de consecuencias jurídicas que terminarán reflejadas en lo que conocemos como sentencia. Entonces, se expone, se argumenta y sobre todo se trata de solucionar un problema jurídico de manera literalmente escalonada. Entonces, yo creo que la primera idea es que se argumenta en el contexto jurídico, ojo con esto, cuando existe un problema jurídico que debe ser resuelto. Ahora, una pregunta diferente es quién argumenta primero, porque quien argumentará primero es quien propone. ¿Quién argumenta segundo? Quien contesta. ¿Quién argumentará al último? El que realiza la sentencia, que en este caso es el juez. Y nuevamente volvemos a la pregunta de quién argumenta. Porque quien argumenta, decíamos, argumentan todos, chicos. O sea, y colegas, o sea, todos los que están involucrados en el proceso judicial argumentamos, indistintamente, ¿verdad? Pero cuando hacemos la pregunta cuándo, dependerá del momento procesal, pero ojo, no comenzarían o no iniciarían procesos argumentativos si es que no existiera una petición formal inicial, o sea, un problema jurídico, de manera general o de manera amplia. Aquí más o menos
les indico una cuestión que yo justamente le elaboré como el TFM, el trabajo de fin de máster en Alicante, y yo el título de mi investigación le puse así tal cual. Auditorio judicial, dos puntos, una aproximación retórica a la actividad judicial del abogado. ¿Ya? ¿Qué decía yo? Un poco cogiendo, por ejemplo, la teoría de quien les hablaba de James Perelman. Él, aparte del asunto de la retórica, él habla de su idea de auditorios. Y él dice que hay que reconocer al auditorio para nosotros elaborar un proceso argumentativo retórico. Y establecía varios tipos de auditorios, un particular, un universal, un personal y un a ver, personal, particular y universal, ¿no es cierto? Mi idea en esa investigación fue, bueno, hay un auditorio particular que te dice que todos los que están inmersos en ese espacio tienen un previo conocimiento de algo y por ende ellos pueden comenzar a argumentar en sentidos casi, casi pares. Ponía un ejemplo, una convención de médicos, la convención de médicos cirujanos, ¿ya? Si es una convención de médicos cirujanos, es obvio que el contexto y el tema del debate va a ser la cirugía. Y todos, como ya tienen un conocimiento base de eso, la comunicación es, obviamente, se podría decir fácil. Y si tú vas a disertar algo ahí, lo haces presumiendo que las personas que están escuchándote ya saben o conocen sobre ciertos temas que tú manejas, ¿no es cierto? Ese es el auditorio particular. Y yo decía, bueno, a ver, si el ámbito jurídico, ojo, es tan importante y como les decía hace un momento, cambia condiciones, que eso es la parte fundamental, muchachos, un proceso judicial cambia condiciones y si es tan importante y cambia condiciones, ¿por qué no podemos nosotros entender que el espacio en donde nosotros debatimos y argumentamos tiene que ser unidireccional? Y la idea que se planteaba es justamente esto, el auditorio judicial se debe conocer o establecer que el proceso judicial es una especie de auditorio a la luz de lo que dice Perelman, pero con las particularidades. ¿Cuáles serían las particularidades? Que el abogado juega un rol fundamental aquí, y el rol fundamental es su proceso argumentativo que se discute o se discutiría después a posterior a través de todos los elementos, como se decía, alegatos de apertura, clausuras y que se verán reflejados en la sentencia. Mucho que hablar, mucho que tratar de analizar esta cuestión. Perfecto, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algún punto de vista, algo que quieran acotar? Colegas, chicos, lo que quieran. Estoy presto a escuchar sus buenas sugerencias. ¿Estamos todo bien? Yo quería hacer una pregunta, Claro, díganme. estimado colega. Entonces, podemos decir que se argumenta durante todo el proceso, o sea, durante todas las etapas del proceso. Sí, sí, de hecho sí. De hecho, esta particularidad del proceso judicial o de auditorio judicial es que es un espacio en donde vivimos argumentando. Es que date cuenta, o sea, somos abogados, ¿no es cierto? Desde el momento en que tu cliente está sentado ahí en tu despacho al frente de tu escritorio, tú vas maquinando cuando él te cuenta el hecho, ¿no es cierto? Él te cuenta los hechos en bruto, pero desde que te cuenta, tú vas maquinando. ¿Ves? Tú vas maquinando, maquina, y cuando termina de hablar, tú le dices, podemos hacer esto, o se puede hacer esto. Eso intrínsecamente es argumentar. Entonces, desde ahí, y mucho más en el proceso judicial, argumentamos en todo momento. Y ahí va, nuevamente, volveríamos a la pregunta, mi estimada, de qué es argumentar, o qué es la argumentación jurídica. Es el proceso de razonamiento que realizamos los intervinientes en el proceso judicial. ¿Y quiénes somos los intervinientes en el proceso judicial? Abogados y jueces y obviamente las partes. Obviamente los abogados argumentamos por las partes, ¿no? Pero sería eso, básicamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos, colegas? Si no, para continuar. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Les dijeron la hora hasta la que teníamos que irnos? Creo que es 7:30, ¿no? No nos indicaron la hora, la verdad, pero bueno, no sé más o menos si alguien tiene conocimiento. Bueno, continuamos. Hasta que se aburran. A ver, ya. Ya, ok. Bueno, eh, hemos terminado esta parte. Ahora yo voy a
Muy bien. Listo, muy bien. Voy a tratar de hablarles de tres cosas, porque esto es eh, lo que va a sentar la idea de cómo va a argumentar un abogado, ¿sí? Y para eso tendríamos que, dice Leonardo, nos podría ayudar con el nombre del artículo sobre la filosofía de derecho. Ya. Sí, claro. Si gustan, mm, casi terminando, les doy el nombre y si gustan les subo el archivo también porque lo tengo por aquí para que lo puedan revisar. Como les dije, ese es un artículo que escribí en la revista Cálamo que se publicó, es de la Universidad UDLA. Ahí les doy los datos. Sí. ¿Qué tendríamos, a ver, si ya, por ejemplo, en serio, o sea, ya hablando en serio, nosotros nos ponemos a discutir y nos ponemos a analizar y decimos, bueno, tenemos que ver cuál es la mejor manera en que nosotros como abogados argumentamos, ¿no es cierto? O decimos, ya, o sea, perdónenme, discúlpenme hablar tan morochamente, pero diría, bueno, ya dejémonos de tonteras. Si nosotros somos tan importantes o nuestro proceso argumentativo es tan importante, ¿cómo lo hacemos? O sea, o cómo comenzamos a generar esta cuestión con una idea un poco más marcada. Creería que el primer punto para eso sería de entender el asunto de los esquemas de argumentación, ¿no es cierto? Entender a plenitud, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tipo de argumento puedo yo generar en un proceso judicial, ¿verdad? Y a partir de eso, distinguir cuál de ese tipo de argumentos es el que más se acopla a la actividad del abogado. Y aquí vamos a ir viendo, ¿no? Estas cuestiones porque sientan muchas cuestiones. Como les dije, podríamos mm, hablar semanas de estas cuestiones. Que dicho sea de paso, el anterior año realizamos un diplomado nosotros en argumentación jurídica. En ese diplomado estuvo Manuel Atienza y varios profesores de Alicante. Fue muy bueno, muy buenísimo ese diplomado. Estamos tratando de replicarle para este año, y si lo replicamos ahí les avisamos, pero duró casi como 2, 3 meses. Bueno, y ahí se veían muchas cosas. Y entre esas cosas, por ejemplo, cuando yo expuse en ese diplomado, exponía que para argumentar o entender la argumentación jurídica del abogado, vamos a tener que ver los tipos de argumentos, pero ojo con esto. No los básicos argumentos, ¿no? ¿Qué argumento dominen? ¿Qué argumento del hombre de paja? ¿Qué argumento? No, no. ¿Por qué? Porque esos son tipos de argumentos de un modo, ¿no es cierto? O de una concepción de la argumentación. Y lo que vamos a hacer aquí, a continuación, es seguir la idea de Manuel Atienza. Manuel Atienza, y bueno, aquí les hago un paréntesis. En el estudio de la argumentación jurídica hay dos momentos. Hay el momento de los teóricos precursores de la argumentación, que son los que les mencionaba de mitad del siglo XX, que es Perelman, que es Fibeb y que es Tolmin. Podríamos también ponerle a René Sitchens y por ahí un dos que tres, pero serían esos los básicos. Pero existe un segundo momento que es el que sienta las bases del proceso o el entendimiento de la argumentación moderna, que vendrían a ser los famosos teóricos estándar de la argumentación jurídica. ¿Quiénes forman parte de los teóricos estándar de la argumentación jurídica? Son Robert Alexis, Manuel Atienza, Neil McCormick, podríamos ponerle a García Amado también, y no sé si es que le podemos poner a The Working, aunque no creo, pero bueno, serían estos que les indico, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los precursores? Los precursores decían, el razonamiento lógico no sirve. El razonamiento lógico se tiene que desechar del razonamiento jurídico y tenemos que comenzar a ver las bondades de retórica, tópica y obviamente de un modo informal de argumentar, ¿no es cierto? Pero los teóricos de estándar, ¿qué dijeron? No, señores, la lógica o el silogismo jurídico es verdad, no sirve para casos amplios o difíciles, pero sí sirve para casos fáciles. Y tranquilamente, en el contexto jurídico, el razonamiento lógico es la base. Y a raíz de esta, se puede ir generando otro tipo de argumentos y depende. Aquí, por ejemplo,
en el contexto de Robert Alexis nace el famoso contexto perdón, la justificación interna y su justificación externa. Ney McCormick hablaba, por ejemplo, de casos fáciles y casos difíciles. Y para Manuel Atienza, que es el que les digo de quién vamos a seguir esta idea, es entender a la argumentación jurídica bajo tres concepciones. ¿Por qué? Porque Manuel Atienza lo primero que dice es lo siguiente. A ver, si nosotros queremos, por así decirlo, queremos eh, definir o conceptualizar la palabra argumentación, va a ser muy difícil, porque la misma palabra es muy ambigua, como todo el derecho. O sea, en el derecho nos sobran las ambigüedades de conceptos, déjenme decirlo. No nos ponemos de acuerdo en qué es interpretar, no nos ponemos de acuerdo en qué es falacia. ¿Por qué? Porque hay un montón de teorías, hay un montón de escuelas que está atrás, que también sería hermoso en algún momento hablar de positivismo, pospositivismo, justnaturalismo, neoconstitucionalismo, porque son cosas que en lo personal a mí me apasionan mucho. Y creo yo que eso hace falta sentar en el contexto del debate jurídico nacional, porque a través de eso nosotros comenzaríamos a generar ciencia de verdad, o sea, tesis de verdad en realidad de esta cuestión. Pero bueno, entonces él dice, bueno, es muy jodido tratar de conceptualizar la argumentación, ¿no es cierto? Por la ambigüedad de la palabra. Lo que para mí debe ser argumentación, quizás para otro es otra cosa. Y en efecto sucedía eso, porque por ejemplo, por ponerles un ejemplo, para Robert Alexis, la argumentación, ¿no es cierto?, se debe entender como esta idea del discurso racional dirigida al discurso práctico a través del uso de elementos dialécticos, o sea, un proceso ordenado del habla. Fíjense que Robert Alexis fue pupilo de Jürgen Habermas, de quien yo les decía que la argumentación es un macroacto del habla, entonces más o menos se entiende lo que se quiere establecer, ¿verdad? Y por ahí nos vamos donde otros y para la argumentación es una cosa diferente, entonces ese es el problema. Entonces, Manuel Atienza, para un poco tratar de solventar esta cuestión, dice, a la argumentación jurídica la debemos entender desde tres concepciones. O sea, no desde conceptos ni de definiciones, sino a través de concepciones. Y dice, la primera concepción, ¿no es cierto?, que nosotros debemos definir es que en la argumentación hay una concepción formal, existe una concepción material y existe una concepción pragmática. Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Si me permiten, voy a tratar de... A ver. Sí, me confirman si se está eh, transmitiendo la pantalla. ¿Sí se está viendo? Sí. Oye, muy bien, pero no es esto. Es este de acá es. Muy bien. Listo, muy bien. Este casi se parece al anterior, pero es diferente, porque tiene otras cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, a ver, me van a seguir de acá. O sea, me van a ir siguiendo desde esta parte de acá, chicos. Desde aquí, ¿no es cierto? Entonces, Manuel Atienza decía, no podemos definirlo, pero lo que sí podemos es tratar de ir agrupando concepciones para ir entendiendo. Y lo primero que dice es distinguir cuatro elementos fundamentales del proceso argumentativo. O sea, vamos a fijar cuatro bases de la argumentación o de lo que es argumentar y de ahí vamos a ir definiendo ciertas cuestiones porque eso es lo que interesa. Después de entendido todo esto, vamos a tratar de definir la cuestión para ver cómo argumentamos los abogados, o sea, o cuál sería la manera adecuada de la argumentación de los abogados. Pero vamos acá, lo primero. Atienza dice, argumentar es algo relativo al lenguaje. Asume la idea de Habermas en relación a que argumentar es un macroacto del habla y también comulga un poco con la idea de Robert Alexis de entender que la argumentación es una derivación del discurso racional al discurso jurídico, otras cosas un poco más pegadas, ¿no es cierto? Dice también que argumentar presupone un problema. En efecto, hablábamos hace un poco que cuando se argumenta es cuando en realidad existe un problema jurídico que necesita ser resuelto. Argumentamos cuando hay un problema o cuando se tiene que dar explicaciones de algo. Volvamos al ejemplo del chico que es infiel, ¿ya? Y si le descubren a él el mensaje en el celular, él tiene que dar una explicación, ¿no es cierto? Se le presenta un problema y frente a ese problema él tiene que dar algo.
3, argumentar es una dualidad, una ambivalencia y es el producto de una actividad. Este problema que merece una acción lingüística, ¿no es cierto? Es un producto, ¿no es cierto? Y la idea que yo trato de realizar para solventar esta cuestión es netamente, chicos, solventar un problema a través de una actividad, en este caso, una actividad lingüística. Y por último, argumentar es una actividad racional. Cuando yo digo actividad racional, me refiero específicamente a los términos de Manuel Kant, ¿ya? ¿Qué decía Manuel Kant? Que la racionalidad es algo intrínseco de los seres humanos, ¿no es cierto? Ojo, la racionalidad de Kant. Pensamos, razonamos de manera racional. Y cuando yo digo argumentar es una actividad racional, digo que la argumentación es una actividad que tiene que ver con la condición humana de interacción social. ¿Por qué? Porque tú no argumentas porque sí, argumentas porque perteneces pues a una comunidad, argumentas porque perteneces a un contexto o argumentas por último porque estás obligado a hacerlo. Y aquí un poco se ligan a la idea de Jürgen Habermas, de esta idea intercomunicativa, la idea, por ejemplo, de las teorías de formas de vida de Wittgenstein, que establece casi que el asunto real de donde tú estás determina la condición racional en la que tú hablas. Cosas un poco más profundas, pero que más o menos dan la idea por ahí. Ahora, entendido esto, ¿ya? Vamos a las 3 famosas concepciones, ¿sí? De Manuel Atienza. Manuel Atienza dice que para entender la argumentación jurídica necesitamos entender estos 3 tipos de concepciones: la formal, la material y la pragmática. No te olvides que yo te dije que que los teóricos estándar de la argumentación jurídica donde pertenece Manuel Atienza no desecharon la lógica, la mantuvieron. Y ya van a ver por qué. Porque para Manuel Atienza, la concepción formal, ojo con esto, ¿sí? Es la parte lógica de la argumentación, ¿ya? O sea, en un proceso argumentativo, la lógica cumple una función. Y la función que cumple es ser la base, ¿no es cierto? Y obviamente, en este tipo de, o sea, de argumentación lógica, como les explicaba, lo único que importa es el paso de las premisas a la conclusión, nada más, ¿no es cierto? Aquí la argumentación es un resultado, o sea, si yo acumulo ciertas cuestiones, las acoplo y me dan como resultado algo, esa conclusión es verídica, no hay nada que decir. Y pongámoslo así de sencillo. ¿Qué pasa si va donde usted, por ejemplo, un cliente y le dice, a ver, señor abogado, ¿sabe que me quiero divorciar? Me quiero divorciar. He hablado con mi esposa y estamos de acuerdo en divorciarnos, así que queremos hacer el divorcio por mutuo acuerdo. ¿Qué haces tú ahí? ¿Ah? Perfecto. El Código Civil determina como una forma de disolver el vínculo matrimonial a través de un proceso de mutuo consentimiento. Los clientes se quieren divorciar por mutuo consentimiento, entonces como conclusión me voy a hacer este trámite de divorcio por mutuo consentimiento, qué sé yo, en la notaría o en el juzgado, dependiendo de la condición. Pero se dan cuenta, o sea, es una inferencia lógica que haces de uso de premisas normativas y premisas fácticas para llegar a una conclusión sencilla, ¿verdad? Pero, ojo, esto frente a este caso. Pero si te viene un caso más complejo, mucho más complejo, quizás la concepción formal no es suficiente. Otra. Esta concepción formal se centra en el asunto sintáctico del lenguaje. Recuerden que las funciones de la lingüística eran 3: la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis es la que habla del significado de las palabras, ¿no es cierto? La semántica, la combinación del significado de las palabras o las oraciones, y la pragmática de la expresión, la manera en que expresamos nosotros todas estas cuestiones. Entonces, la concepción formal se basa única y exclusivamente en esa idea, en esa idea, ¿verdad? De estructurar argumentos sintácticos
Argumentos lógicos sintácticos que tengan que ver con una relativa facilidad de significado o de dar significado a algo a través del lenguaje. Se sigue de las premisas a las conclusiones. Ya, es decir, si yo tengo una premisa, esa premisa me lleva a otra premisa y eso me lleva a una conclusión. Para de contar. Y obvio, para esto se van a utilizar las famosas reglas de la inferencia y de la lógica deductiva. La concepción material, en cambio, colegas, chicos, pone en el centro de la discusión algo diferente. A ver, si yo, por ejemplo, dije o planteé al inicio, todos los hombres tienen barba, ¿no es cierto? Después dije yo tengo barba, entonces la conclusión es que yo soy hombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me invento, ¿ya? Suponiendo que aquí hay, no, ahorita no puedo ver el nombre, pero hay una Jessica y Jessica es del sexo femenino. Y digo, todos los hombres tienen barba. Y después digo, Jessica tiene barba. ¿Puedo concluir que Jessica es hombre? No, ¿no es cierto? Porque puede haber muchas cuestiones en el trasfondo. Qué sé yo, Jessica tiene un problema hormonal que hace que le crezca barba, pero aún así ella es mujer porque tiene su aparato reproductor femenino, tiene ovarios, tiene su trompa de falopio, o sea, no es hombre, ¿ya? Aquí, pese, ojo, a que la estructuración formal o lógica formal de este argumento me hubiese dicho que sí es hombre, lo que yo me comienzo a cuestionar, ¿cuál es la veracidad de ese paso o sea, de ese paso de las premisas a la conclusión? Y lo que hace la concepción material es justamente eso. A ver, espérate un ratito. A mí no me interesa que la estructuración lógica sea correcta. A mí lo que me interesa es ver la validez o falsedad o la veracidad o no de las premisas. Es decir, la concepción material lo que le interesa es la justificación, ¿sí?, de las premisas contempladas en la estructuración argumentativa. Dicho sea de paso, si yo digo, Pedro mató a Juan, y después digo, hay el artículo 225 que dice que quien mata va de X años a X años a la cárcel, entonces la conclusión sería que Pedro tiene que ir a la cárcel, ¿verdad? Eso desde un punto de vista formal. Desde un punto de vista material, lo que yo diría, bueno, o sea, está bien, pero ¿cómo justificamos o cuál es el justificativo para saber que Pedro mató a Juan? Y se comienza a estructurar esa idea de justificación de las premisas. Y si usted lee aquí, dice, no se pone énfasis en la inferencia, en el proceso de inferencia, sino lo que se pone énfasis es en las premisas y cómo de estas se sigue a la conclusión. Es decir, las premisas tienen que ser justificadas y validadas. Para los criterios de corrección se apoyan en más cuestiones. Cuando hablamos de criterios de corrección, lo que nosotros estamos hablando específicamente, muchachos, es a esa idea de que a través de la concepción material nosotros vamos a corregir, ¿no es cierto?, premisas. Y esta corrección de premisas se basa a la idea de no confiarnos en el proceso de la inferencia, o sea, del paso de la premisa a la conclusión, sino de su veracidad. El tercero es que este tipo de concepción se centra en los aspectos semánticos del lenguaje, es decir, en la organización, qué sé yo, de las oraciones para tratar de entender, o sea, analiza en conjunto, no individual, sino se analiza en conjunto. Y aquí sí importa la veracidad de las premisas y de las conclusiones y obviamente, ¿no es cierto?, un análisis imparcial, supeditado y apegado a la parte probatoria, que de eso veremos si nos da el tiempo para ir un poco hablando de esas cuestiones. Y por último, vamos a entrar a la famosa concepción pragmática. Ojo con esto. La concepción pragmática, a los ojos de Manuel Atienza, es entender que argumentar es un acto complejo es un acto complejo de lenguaje, ¿ya? Y que en este proceso de argumentación importa exclusivamente el uso y aplicación de este lenguaje, ¿no es cierto? Estudia signos de lenguaje, signos pragmáticos, y obviamente tendría como función persuadir y convencer. Y para ello
se hace un uso o se debería hacer un uso específico de lo que es la retórica y la dialéctica a través de los enunciados y afirmaciones. ¿Qué les quiero decir con esto, chicos? Que si ustedes se dan cuenta, nos encontramos frente a tres cuestiones que cierran la idea de la argumentación jurídica de una manera completa. Primero, se entiende que la argumentación es formal y tiene que ser lógica en su base y que debemos justificar los enunciados contenidos en eso, pero que adicional a eso, lo que nosotros debemos hacer es saber cómo éstas se expresan y que no debemos negar su condición de uso de lenguaje o uso lingüístico en un contexto social y que en este contexto social se pueden usar elementos como la retórica y la dialéctica, sea para persuadir o para convencer. Y esto, señores, no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión que diga que la argumentación es únicamente convencer y persuadir. No, te está diciendo que no se niega que en el proceso argumentativo intervienen intereses de lado y lado y que esa intervención de lado y lado es lo que faculta que estos tres elementos se puedan dar. Y aquí, por ejemplo, vendría una falla a lo que entenderíamos como la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexis, porque para Robert Alexis el proceso argumentativo es a través del discurso jurídico como una idea de discurso racional en donde todas las partes vienen, se observan, se respetan, establecen, hablan y a través de un sentido dialéctico entablan y el resultado de esa discusión o ese debate es el resultado de la argumentación, según lo que dice Alexis. Pero ¿y la condición real? Y la condición de realidad social que enmarca el proceso judicial, cuando un proceso judicial lleva problemas y en esos problemas están intrínsecos intereses, y esos intereses que están intrínsecos a esos intereses son los que van a resolver o son los que van a sentar las bases del proceso argumentativo o de los argumentos que el abogado plasme, es complejo. O sea, es realmente complejo. Lo que les quiero indicar a ustedes es que esta trialidad o esta tridimensionalidad de procesos argumentativos contemplados en la teoría de Manuel Atienza te dan una realidad compleja, o completa, mejor dicho. Y esta realidad completa, ¿cuál es? De que tú, sí o sí, estableces un proceso argumentativo y lo vas a establecer en cualquiera de estas tres cuestiones. La idea, ¿cuál es? La idea es quizás entender, chicos, cuál de estas tres concepciones es la que se acopla más a la función del abogado. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Hasta aquí ha llegado mi intervención. Les agradezco mucho. El día de mañana nos veremos igual a la misma hora, a las 5:30. Y en este momento doy paso a preguntas. ¿Tienen dudas? ¿Tienen alguna cuestión que desean consultarme? Puede ser en este momento. Así que les agradezco mucho el que me hayan escuchado y agradezco mucho también el que se hayan quedado y sobre todo espero haber levantado en ustedes un poco de curiosidad frente a este tema. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, colegas, chicos, en este momento? Si no, me paso a darles datos generales de cómo se va a proceder de aquí hasta mañana. ¿No? Vamos a ver. Perdón, lo del artículo. A ver, déjenme, les busco. A ver, permítanme un rato, solo les busco esto y si le encuentro, muy bien. Sí se puede subir documentos del chat, ¿no? Sí, Doc. A ver, creo que ya le envié. ¿Sí? Ya, ahí está. Ese es el artículo, ¿no? Pueden revisarlo, pueden verlo y bueno, cualquier cosa me dicen el día de mañana. Por lo demás, bueno, muchas gracias. Indicarles, no, no hay preguntas, ¿no? Perfecto. A ver, por indicarles. El día de mañana terminamos. Hay personas que han accedido a la opción de la certificación. Al final, o sea, al día de mañana, vamos a entregar a estas personas una certificación. Debo indicarles que el acceso a estas charlas es gratis, ¿sí? No tiene costo.
salvo tú quieras tener tu certificación, que es un certificado que te va con aval de UNAV, de la Academia y de la Universidad de Zaragoza. El costo me parece que es $10 el certificado digital y 15 el físico. Es una opción que ustedes pueden coger. De ahí, a las personas que han optado para esa opción, el día de mañana, terminado el evento, se les hace llegar esos documentos, el certificado, sobre todo el certificado digital. Y si hay alguna otra persona que está animada, me dicen que deben comunicarse a los números que están para estas cuestiones y ahí les van guiando en cómo están el asunto. Es decir, que pueden hasta el día de mañana, antes del mediodía, realizar la cancelación para que en la tarde esté disponible su certificado. ¿Sí? Sería eso de mi parte todo. Les agradezco bastante. Por favor, eh, estén muy atentos a los nuevos cursos que vamos a sacar. Como les dije, esta es una idea de sacar estos cursos de difusión gratuita de manera quincenal. ¿Sí? Estén atentos a nuestras redes, estén atentos a toda esta cuestión de los modos en que vamos a manejar y los temarios. Como les dije, les adelanté, el próximo temario es entender el asunto del debate jurídico y el debate político, ¿verdad? Así que muy atentos. A ver, les voy a poner el número al que se deben comunicar. Dime, a ver, déjenme ver. Ya, cualquier cosa, se comunican a ese número, ahí les van a indicar todo en relación a certificados o próximos eventos, todo lo demás. Por mi parte, les agradezco mucho, les envío un fuerte abrazo a todos, espero que la charla del día de hoy les haya sido de utilidad y pues bueno, que les sirva en algo en su ejercicio, sea profesional o sea en su actividad como estudiante. Un abrazo a todos, les espero el día de mañana para finalizar este evento. Les agradezco bastante. Saludos. Gracias, doctor. Saludos.